Shalom y bendiciones para todos y para todas. Damos gracias al Eterno por una nueva semana, pero también por esta nueva parashá llamada Emor, que traduce como diles, ya que comienza diciendo que el Eterno le dice a Moisés que le diga y a la vez que le detalla a los sacerdotes todas las medidas que ellos deben tomar en consideración para poder mantenerse en estado de pureza y servir al Eterno y estar en su presencia. Pero una de las cosas que me llama poderosamente la atención, y de allí el título de esta reflexión, Un Padre Perfecto utilizando a personas imperfectas, es que las personas que fuesen descendientes de Aarón, que tuviesen defectos físicos, no podían calificar para el servicio al Eterno. Y eso era algo que no fue que se le ocurrió a Moisés, sino que era algo demandado por el mismo Eterno. De allí vamos a leer en Levítico 21, del 18 al 21, dice la Torá: porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo, o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Adonai. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Elohim. Cuando leemos este texto, parece indicar las exigencias del Eterno con respecto a su servicio. Otros pudieran notar que es como si el Eterno estuviese haciendo acepción de personas. Y si algo debemos entender, que así como el Eterno es perfecto, también demanda perfección en lo que hacemos, y más en las personas que le sirven, porque son personas que están y que estaban constantemente presentando servicios a Él. Si algo vemos en la parashá pasada, es que demandaba santidad al pueblo. Pero luego en esta parashá se enfoca netamente en la santidad de los que sirven al pueblo. Son los encargados de ministrar delante del Eterno. Y tanto eran las exigencias que si los sacerdotes tenían defectos físicos, no podían calificar para tal labor. En ese entonces parece indicar que el Eterno necesitaba personas sanas y completas que estuviesen ejerciendo ese compromiso. Cuando nosotros leemos la expresión defecto en hebreo, en este contexto, es mun, M-U-M, mun, que traduce como manchar, falta, lesión, mancha, tacha. Y no solo tiene que ver con defectos en el sentido de lo físico, sino también en lo moral. Quiere decir que si una persona incurría en ciertas faltas, manchaba su vida y no estaba en condiciones para servir. Por eso en el caso de Yehoshua, para poder calificar como Mashiach ben Yosef y de allí asumir su rol como sacerdote, debía ser sin tacha y sin mancha. Y de esta forma calificar para poder cargar el pecado de una generación de su pueblo, que también exige que cuando Él venga estemos sin tacha y sin mancha. En Hebreos 10:12 dice la Escritura: pero Mashiach, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado en la diestra de Elohim, de allí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies.
porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué nos enseña la Escritura? Si bien es cierto, basado en el orden que se estableció, el orden arónico y el servicio en el santuario, recordemos que hay un orden espiritual que el Eterno estableció bajo el mando de Melquisedec. Y aunque a Aarón se le exige el hecho de que tanto él como sus hijos no tuviesen defecto físico para poder servir, bajo el orden de Melquisedec, no hay defecto físico que nos impida poder servir al Eterno por medio del Mashiach. Acá dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que Mashiach no solo nos impartió justicia para ahora estar en mejor condición delante del Eterno, sino que también nos da entrada a ese camino de perfección espiritual a través de la santidad por medio de la Torá. Y con ello también la oportunidad de servirle al Eterno sin ningún impedimento de defecto físico o cualquier otra cosa que sea obstáculo. Obviamente, este perfeccionamiento solo se va a mantener siempre y cuando caminemos en esa santificación por medio de la Torá. De hecho, dice en Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una congregación gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por eso nuestro deber cada día es quitar todo aquello que sea obstáculo en el servicio del Eterno. Y de allí nuestro esfuerzo por vivir la Torá, que es perfecta y que convierte nuestra alma. Solo así se puede lograr ese perfeccionamiento espiritual que en hebreo se conoce como Shelemut. Por eso el Eterno es un Padre justo y su misericordia sigue de generación en generación y por toda la eternidad. Al punto que su amor es tan grande que no hace acepción de personas, porque con Mashiach se nos da una mejor condición delante de su presencia. De ahí lo que dice en Romanos 2:11, porque ante Elohim no hay acepción de personas. Hoy día, aunque no existe tal exigencia como en aquellos tiempos, sin embargo, el Eterno sí espera de nosotros que seamos cada vez mejores, que caminemos apegados a su Torá. Hoy tenemos que lidiar con nuestros defectos propios y aunque quizás no tengamos una imperfección física, espiritualmente pudiéramos estar siendo afectados. Es verdad que en aquel momento los ciegos no se podían acercar ni servir, pero a veces pudiéramos estar nosotros sirviendo al Eterno y tener una ceguera espiritual. De hecho, dice en 2 de Pedro 1, del 5 al 9, así también vosotros poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Porque si estas cualidades están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento pleno de nuestro Señor Yehoshua. Porque el que carece de estas cualidades está ciego, teniendo cerrados los ojos, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo tanto, pudiéramos saber de Torá,
Pero al no trabajar nuestras cualidades, dice Pablo que estamos ciegos. También dice la Escritura en Apocalipsis que podemos nosotros ungir nuestros ojos con colirios para ver. Una persona ciega es una persona que ve la Torá y la conoce y tiene conocimiento, pero no quiere ver ni aplicar lo que sabe. No hay diligencia muchas veces en practicar el conocimiento adquirido. Se prefiere estar en el error. Y a veces creemos que en esa condición estamos bien y estamos sirviendo al Padre, y no es así. Otra de las cosas que vemos es que los cojos tampoco podían acercarse a la presencia del Eterno. Sin embargo, hoy día se puede sufrir de cojera espiritual, puesto que conociendo el camino a transitar, no damos pasos firmes. Al no estar seguro o convencidos de la misma, hay ambivalencia, hay doble ánimo, nos negamos a transitar la senda. Dice en Hebreos 12, del 12 al 13, por tanto, fortaleced las manos debilitadas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que no se disloque lo cojo, sino más bien que sea sanado. Por eso Pablo dice que debemos hacer derecho nuestros pies y dar pasos de firmeza sin tambalear en la revelación adquirida de la Torá. Una persona que quiere servir al Eterno y estar en su presencia no puede andar con medias tintas, no puede tener un pie en la Torá y un pie en la religión, o un pie en la Torá y un pie de pronto en el mundo. O está o no está. Los jorobados tampoco calificaban para esa labor. Y en un sentido espiritual se puede estar encorvado o jorobado espiritualmente. Una persona jorobada o encorvada espiritualmente es aquella que no camina en la rectitud del Eterno. Y el salmista lo define en el Salmo 38, 4 y 6 dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. El salmista nos dice que a causa de su iniquidad tenía una posición encorvada. De allí que el pecado y la falta, la transgresión, evitan que una persona camine en rectitud. Y cuando no caminamos en rectitud, entonces nos vamos alejando del Eterno y de su presencia. Una persona que no es recta es una persona que no puede servir. Porque ¿de qué rectitud va a hablar? El Eterno se complace en la rectitud. De hecho, dice Primera de Crónicas 29:17, yo sé, Elohim mío, que tú escudriñas los corazones y te complaces en la rectitud. En aquel tiempo tampoco los sordos calificaban para el servicio. Sin embargo, hoy día se puede estar en una condición de sordera espiritual. Cuando recibimos la instrucción de la Torá, pero no la obedecemos. Dice la Escritura en Hechos 28:27, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Y también dice el Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la Torá, su oración también es abominable. Una persona que no oye, que no obedece la Torá, no puede estar en una condición de servicio. ¿Cómo va a enseñar una Torá que no oye?
Hay que dar el ejemplo. Y la condición de aquel que no oye la Torá se torna aún peor, puesto que al no recibir la Torá ni obedecerla, entonces es como si el Eterno cierra sus oídos para no oírnos. Es como si Él dijera, ya que tú no me quieres obedecer, entonces yo no oigo tu oración porque la considero repugnante y abominable. Es imposible querer hablarle a alguien que no queremos oír. La Escritura nos enseña que a la verdad los defectos físicos no son un impedimento para servir, pero los espirituales, los internos, los del alma, sí afectan nuestro servicio al Eterno. Por eso hay que trabajar cada día en ser mejores, en poder delastrarnos del viejo hombre, de las cosas internas que son obstáculo, impedimento para que el Eterno nos use en función de la redención. Y de verdad, aquel que se deja usar, vemos cómo el Eterno se está manifestando. Hoy vemos cómo el Eterno sigue haciendo como quiere, sigue capacitando a los incapacitados, sigue perfeccionando a los imperfectos, sigue mostrando su presencia a través de los defectuosos y también en los incompletos, y llevando su palabra a través de los imposibilitados. ¿Y saben algo? Lo hermoso de este camino y este mensaje es que quienes los enseñan son personas imperfectas. Podemos tener defectos. Y siendo personas imperfectas, amamos el perfeccionamiento espiritual y la santidad. Por eso esta parashá Emor nos enseña que aun cuando en aquel momento existían muchas exigencias para servir y estar en la presencia del Eterno, hoy podemos servir sin ningún impedimento y dar lo mejor de nosotros, estar en mejor condición espiritual, estar en santidad, puesto que usted y yo somos sacerdotes del Eterno, quien para nosotros seguirá siendo un Padre perfecto, con su Torá perfecta, llamando y utilizando a personas imperfectas. Espero que esta reflexión sea para usted de mucha bendición. Shabbat Shalom y bendiciones para todos y para todas.